Vamos a iniciar entonces nuestra sesión. Habíamos hecho una introducción y repaso sobre los diseños de investigación y sus elementos, y hoy vamos a conversar. Habíamos revisado también los errores sistemáticos, el sesgo de medición y el sesgo de selección, y hoy día vamos a conversar sobre el efecto confusor y comentar algo sobre la modificación de efecto. También les había comentado que sobre este tema en particular, en sus libros, en el Wordis, hay todo un capítulo bastante bien desarrollado, ¿no? Entonces espero que lo hayan leído, o en todo caso, después de la clase, lo revisen y lo estudien. Pues ya habíamos comentado que un sesgo va a ser toda amenaza dentro de una investigación que me va a desviar de el resultado, ¿no?, verdadero, ¿no? Y esta desviación es una desviación sistemática, ¿no? Y va a poder presentarse este sesgo desde la concepción del estudio. Por ello es importante que ustedes, ahora que están formulando sus protocolos de investigación, planteen cómo van a minimizar los sesgos, ¿no? Cómo van a minimizar el sesgo de selección, cómo van a minimizar el sesgo de medición, cómo controlarían el efecto confusor, y ya en la ejecución del estudio también establecer todas las garantías para que estos sesgos no se produzcan. Y habíamos revisado también este esquema del doctor Alarcón, donde los sesgos vamos a clasificarlos en tres grandes grupos, ¿no?, que es una clasificación ya bastante clásica, ¿no? En algunos libros también les comenté que el efecto confusor a veces lo separan de lo que es sesgos, y sesgos solamente hablan de selección y medición. Dentro de cada uno de ellos hemos visto la diversidad de problemas que puede haber, y hoy día vamos a conversar sobre el efecto confusor. Entonces, el efecto confusor o la variable confusora, ¿no?, ese fenómeno que va a traernos este problema, es una variable, es un factor que es la causa de la enfermedad, ¿ya? O sea, el efecto confusor es una variable, es un factor que es la causa de la enfermedad, pero a su vez está relacionado con la exposición, ¿ok? Y entonces, cuando no se toma en cuenta esta variable confusora, aparentemente encontramos una relación entre la exposición que estamos planteando y el efecto, cuando en realidad esa relación no existe o es de otra magnitud a la planteada. Entonces uno establece inicialmente como hipótesis de investigación que una exposición está relacionada con una enfermedad, ¿no? E de exposición, de enfermedad en inglés, y encontramos que hay una relación estadísticamente significativa, etc., ¿no? Estamos contentos porque se ha evidenciado esta asociación. Sin embargo, no estábamos contando con una tercera variable, que es un factor de riesgo, es un factor causal, ¿no?, con esta enfermedad, y que no fue tomado en cuenta en la investigación. Y adicionalmente, a ser una causa de la enfermedad, está relacionado con la exposición, ya sea de manera causal o relacionado, pero no de una manera causal. Y acá solamente una aclaración: en todos los libros, en todos los libros, y vamos a ver ahora algunas diapositivas y lo van a verificar, cuando no hay una relación entre dos factores, se emplea una flecha bidireccional. Pero como eso podría confundir, y una flecha en dos direcciones a ustedes les podría
hacer pensar que más bien C afecta a E y E afecta a C, y es, digamos, una retroalimentación. Por eso que en este esquema no estoy poniendo flechas, para que no se confundan, ¿ya? Pero les reitero, en todos los libros lo que aparece es una flecha en dos direcciones. Entonces, esta asociación inicialmente identificada no es real, no es verdadera, está siendo confundida por esta tercera variable. Entonces, la variable confusora es un factor de riesgo para la enfermedad. Está asociada de manera causal o no con la exposición, y eso es importante, no es una variable intermedia, ¿ya? No es un paso entre la exposición y la enfermedad que estamos estudiando. Otra forma de ver el concepto de confusor: es una variable relacionada con la enfermedad, pero no es consecuencia de la enfermedad. No está relacionada con el factor de riesgo, perdón, está relacionada con el factor de riesgo, pero no es una consecuencia del factor de riesgo. Y les voy a decir una palabra que no está en las diapositivas, creo que en el Word no la mencionan, pero lo voy a decir. Si una variable es consecuencia de la enfermedad y a su vez es consecuencia del factor de riesgo, significa que las flechas más bien apuntan hacia ella, estaríamos ante un colisionador, ¿ya? Entonces, si por ahí alguna vez escuchan ese término colisionador, ¿qué es un colisionador? No es el colisionador de hadrones, ¿ya? Estudiaron eso en química, ¿no? El colisionador de hadrones, el supercolisionador de hadrones, que está entre Francia y Suiza. Sí estudiaron, no en química. Bueno, ¿qué le puedo hacer? Aquí un ejemplo de efecto confuso. Vean, tenemos la enfermedad, no el ejemplo, sino más bien la definición. Tenemos la enfermedad y tenemos el factor de riesgo aparente. Vean, aparente, pero ese es espurio. Y se encuentra una relación estadísticamente significativa, pero no es verdadera. ¿Y por qué encontramos esta relación? Porque hay una verdadera causa de la enfermedad que a su vez está relacionada con la exposición. Ven aquí cómo se usan las flechas en dos direcciones. ¿Ya? Solamente tener cuidado que aquí el confusor está arriba. En el esquema que hemos visto, el confusor está abajo. ¿Ya? Es lo mismo, solamente que está cambiando de posición. Y aquí ya el ejemplo, ¿no? Cáncer de pulmón, consumo de alcohol, y podríamos encontrar que el consumo de alcohol está relacionado con el cáncer de pulmón, pero en realidad es el tabaquismo la causa del cáncer de pulmón, y a su vez el tabaquismo y el consumo de alcohol están relacionados, ¿ya? Entonces, en este escenario, el tabaquismo, que es un factor de riesgo, una causa del cáncer de pulmón, al no ser considerado, es el efecto confusor, es la variable confusora en la relación entre alcohol y cáncer de pulmón, ¿ya? O sea, la variable confusora es en realidad un factor de riesgo, una causa de la enfermedad, que como no le estamos controlando, no le estamos manejando, y a su vez está relacionada con la exposición, nos hace aparentemente, ¿no? Que esta relación exista cuando en realidad no es tal. Ahora, eso es solamente un comentario que sale de lo habitual, pero me parece interesante, del libro de Argimón, que ya les he comentado, ¿no? De este texto de metodología de investigación, que si no me equivoco, creo que se lo pasé a Nicolás. O sea, ustedes tienen el libro, ¿no? Y si me equivoco, le dicen a Nicolás que me lo pida. Deben de tener ustedes ya el libro, donde menciona que no es necesario que la relación con la variable de respuesta sea causal. Esto sale un poco de lo habitual que se describe en los libros
de epidemiología, de metodología de la investigación en medicina, pero se los traigo por si acaso. Ojo, para nosotros, para efectos del curso, sí, nuestra flechita va a ser causal. ¿Ya? Para efectos del curso, nuestra flecha va a ser causal, pero sepan de que existe esta opinión. ¿Ya? Entonces, algunos libros del Argimón, ¿no?, diría de que aquí la relación no necesariamente es causal, pero está en otro color para, nuevamente, decirles que lo del curso va a ser lo que está en rojo. El confusor es la causa de la enfermedad, el confusor es la causa de la exposición, o en todo caso no está relacionado causalmente con la exposición, pero sí están asociados. Esta en morado es otra mirada, ¿ya?, que tienen que saber, pero para efectos de examen va a ser lo que está en rojo. ¿Ya? Les estoy diciendo, es lo más habitual, lo más común, para que no se mareen. ¿Ya? ¿Y por qué en el libro de Argimón dicen que no es necesario que tenga una relación causal? ¿Ok? Y pone como ejemplo la edad y sexo, ¿no?, que son variables que potencialmente consideramos como confusoras, que entran en el análisis, que ajustamos por edad y sexo, pero no siempre estas dos variables van a ser unos factores, sino eventualmente serían marcadores. ¿Ok? En fin, ahí está el comentario. Y veamos, ¿no?, esta situación de la investigación de Van Mahon sobre el consumo de café y cáncer de páncreas, donde se encontró una relación significativa dosis-respuesta. Entonces concluían los autores que a mayor consumo de café, mayor el riesgo de cáncer de páncreas. Sin embargo, y ya lo vimos también cuando conversamos la primera clase de error sistemático, todos los problemas que pueden coincidir aquí, esta relación estaba siendo confundida por el tabaquismo, tanto así que en su libro de Gordis, ¿no?, se pone ejemplo, y no solamente en el libro de Gordis, en muchos libros de epidemiología, este artículo en el cual se encontró la relación entre consumo de café y cáncer de páncreas, ¿no?, en realidad es un ejemplo de efecto confusor, ¿no?, debido al tabaquismo. Es una relación que está siendo confundida. Desde el punto de vista de análisis, ¿cómo se presenta? Y aquí sí, la máxima atención. ¿Ok? Tenemos una situación donde tenemos el consumo de alcohol, el cáncer de pulmón, uno de los ejemplos que habíamos visto, y cuando se calcula el riesgo relativo, tenemos un valor de 3. ¿No? Estos datos son ficticios para que calce justo con números fáciles de interpretar, ¿no? Entonces, ¿qué concluiríamos? Que las personas que consumen alcohol tienen el triple de riesgo de cáncer de pulmón, ¿no?, de desarrollar cáncer de pulmón en comparación a las personas que no consumen alcohol. ¿Ya? Esa sería nuestra conclusión. Pero esto es verdadero, esto es cierto. A ver, ¿qué sucede si hacemos un análisis según los grupos definidos por el consumo de tabaco, ¿no? Esa tercera variable que podría ser la confusora. Entonces vamos a hacer ahora un análisis según tabaquismo. Y vean, separamos el total de los participantes, ¿no?, de estos 200.000 participantes, ¿no?, acá hay 100.000, acá hay otros 100.000, de estos 200.000 participantes los dividimos entre fumadores y no fumadores. En azul están los no fumadores y en rojo están los fumadores, ¿no? Aquí son 90.000 los participantes, acá son 110.000 los participantes. Fumadores, no fumadores. Y en cada uno de estos grupos, según la variable tabaquismo, vuelvo a calcular el riesgo relativo, vuelvo a hacer el análisis
si el consumo de alcohol está relacionado con el cáncer de pulmón. Y vean cuál es el valor del riesgo relativo. 1, no hay relación. Entonces, ¿cómo yo tengo aquí un valor de 3 y aquí tengo un valor de 1? ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol está relacionado con el tabaquismo. Y más bien, el tabaquismo siendo el factor de riesgo, con estos datos, Milagros Acuña, con estos datos, ¿cuál es el valor del riesgo relativo del tabaquismo y cáncer de pulmón? ¿Cuál es el valor del riesgo relativo? Maricel Calderón, Maricel, ¿están los datos? Diego Manrique, ¿cuánto es el riesgo relativo de tabaquismo y cáncer de pulmón? Ahí están los datos. Ahí están. Natalie Laurente, ¿cuánto es? A ver, ¿quién? Levanta la mano. ¿Sí? 3 sería. Tabaquismo y cáncer de pulmón. Yo diría 1, porque 3. siento que todos los que fuman se fuman todo. 5. ¿Sí o no? ¿Cuál es la incidencia de cáncer de pulmón en los que fuman? ¿Cuál es la incidencia de cáncer de pulmón en los que fuman? 1 en 1000. Sí. ¿Cuál es la incidencia de cáncer de pulmón en los que no fuman? 0.2 en 1000. Sí, están los datos. ¿Cuánto es 1 entre 0.2? 5, el relativo es 5. Entonces, la pregunta ha sido sencilla. ¿Cuál es el riesgo relativo entre fumar y cáncer de pulmón? 5. Están las incidencias. La vieron, ¿no? Aquí está la incidencia en los expuestos y la incidencia en los no expuestos. Claro, ¿no? Entre las incidencias. ¿Cuál es la incidencia con estos? Yo les he preguntado con estos datos. Con estos datos, ¿cuál es la incidencia de cáncer de pulmón en los que fuman? Entre los expuestos 1 en 1000. y no fue. Si ustedes acá suman este 90, lo dividen entre esto, van a dar también 1 en 1000. La incidencia total es el promedio de las incidencias por grupo. Si las incidencias por grupo son las mismas, la incidencia total es la misma. ¿Alguien tiene alguna duda del resultado 5? Levante la mano o calle para siempre. ¿Todo quedó claro entonces? Doctor, si fueran diferentes las incidencias, ahí se saca el promedio y saldría otra incidencia. El promedio ponderado. Claro, acá están coincidiendo los valores, por eso aquí es directo. Si son diferentes, tienen que calcular el promedio ponderado. ¿Está bien? No, a ver, mi pregunta fue ¿cuál es el riesgo relativo de tabaquismo y cáncer de pulmón? Yo en ningún momento he preguntado por consumo de alcohol. Aquí está. ¿Fumadores? ¿No fumadores? Sí, pero eso no lo tomo en cuenta. No, a ver. Se están haciendo
Hay una tormenta en el cerebro. Si yo tengo una tabla de contingencia, ¿ya? Donde tengo 40 grupos, ya tengo 40 grupos, enfermar o no enfermar. Y tengo un grupo 1, 2, 3, 4, que son 40 grados de niveles de exposición. ¿Ya? ¿Cuál es la incidencia de la enfermedad en toda la población? Es el promedio de los 40 grupos, ¿sí o no? ¿Cuál es la incidencia de dengue ahorita en el Perú? Tendría que calcular y tengo las incidencias por región. La incidencia de dengue en el Perú es el promedio de las incidencias por región, ¿sí o no? Por eso, pero no es un promedio simple, es un promedio ponderado. ¿Cuál es el promedio ponderado de ustedes? ¿Es el promedio simple de todos sus cursos o es el promedio según creditaje? Según creditaje. En este caso, como tanto el que consume alcohol como el que no consume alcohol, el que consume alcohol, el que no consume alcohol, tienen el mismo valor, no me importa el peso, ya sé que ese es el promedio. Si tengo 20 en anatomía y tengo 20 en histología, ¿cuál es el promedio entre anatomía y histología? 20, pues. No hay que hacer más cálculo. ¿Ya? Seguimos, que no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, la variable confusora era el tabaquismo. Y vean, tabaquismo y alcohol están relacionados. Entre fumadores, casi el 89% consumían alcohol. Entre los no fumadores, un poquito más del 18%. Obviamente que hay una asociación. Los fumadores toman más, los no fumadores toman menos. Entonces hay una relación entre esas variables. Se cumple esta línea, hay una asociación. No son independientes. Si yo fumo, tomo más. Si yo no fumo, tomo menos. Estos esquemas, la letra S es una variable que estadísticamente debe estar relacionada con las otras, porque vean que están todas unidas con alguna rayita, o sea, eso significa que hay algún tipo de relación estadística, pero esa letra S yo sospechaba, por eso está con S, yo sospechaba que era un confusor, pero en realidad no lo es. ¿Ya? Si es una variable que es una causa intermedia, no es confusor. Estadísticamente debe estar relacionado, ¿sí o no? Porque si yo tengo una flecha que une E con S, es que hay una asociación. Si es que yo uno S con D, es que hay una asociación. Pero no es un confusor, es una causa intermedia. Aquí la S es causa de la exposición y a su vez causa de la enfermedad. Están relacionados estadísticamente, pero no es confusor. ¿Cómo se llama en esta situación B esta variable S? Colisionador. Colisionador. Y aquí S es una causa de E, tiene una variable intermedia que es A, pero está en la línea. Y aquí la D es otra de las consecuencias de esta línea. Entonces hay cierta relación entre S y D, hay relación entre S y E, pero no es una variable confusora. Es un efecto, es otro efecto, un efecto colateral, ¿no?, en la cadena entre E y D. O sea, ninguna de estas, la S que uno sospechaba porque estadísticamente están relacionadas con la exposición y con la enfermedad, pensaba que era confusora, en realidad no lo es. ¿Ya? O sea, no basta que estén relacionados, ¿ya? Hay que cumplir con los otros criterios. Entonces, ¿cómo vamos a controlar el efecto confusor? ¿Qué es lo que ustedes tienen que plantear en sus protocolos? Bueno, antes de controlar, lo tienen que identificar. ¿Y cuál es una manera
que hemos conversado ya, que ustedes han elaborado para identificar confusores. Eso fue, creo que el segundo gabinete, me parece. Gustavo Lévano. Gustavo. ¿Cómo han identificado potenciales confusores en su protocolo de investigación? Como que aún no llega. Ya ha llegado, ya. Eddie de la Cruz. Eddie. ¿O qué van a emplear para identificar potenciales confusores? Exacto. El gráfico acíclico dirigido. Ya pregunté el año pasado una pregunta de examen, era un DAG chiquito, y preguntaba, ¿cuál de estas es un potencial confusor? La respuesta creo que era ninguna. También puede ser de que no haya, bueno, ninguno que cumple con confusor. A ver, ¿qué pasa si yo les pongo este esquema y les digo, ¿cuál de estas variables es un confusor? E, A, D, S. Ninguna. Ninguna. No, va a ser más complicado, pues. Voy a poner tal vez 6, 7 y les voy a decir, en el análisis entre la exposición y la enfermedad, siendo la exposición tal letra y la enfermedad esta otra letra, ¿cuál podría ser un confusor? Entonces, si les pregunto así, obviamente E y D ya no van a ser claves. Entonces, por lo menos van a haber 4 otras letritas mezcladas. Y ustedes tendrán que identificar si es que hay o no hay un confusor. Si es que cumplen los criterios de confusión. Busquen los exámenes del año pasado. Busquen. Les estoy diciendo. Entonces, primero identifican, una forma de identificar efectivamente es con el DAG. Me estoy salteando un paso, porque para elaborar el gráfico acíclico dirigido han revisado la literatura. Han hecho lo que hizo Goldberger, que lo primero que hizo Goldberger fue leer, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando empezó a investigar sobre el agro, lo primero que hizo fue leer. Entonces, ustedes han leído un montón sobre la enfermedad que es motivo de su protocolo de investigación, y entonces ahora son unos expertos en ese tema, y entonces están planteando las relaciones causales entre diferentes factores, ¿no? Obviamente que hay una relación principal, ¿no? Que es esa relación focal, esa asociación focal que es motivo del estudio, y alrededor de ella una serie de factores que están relacionados. Entonces elaboran o les ayuda a elaborar el marco teórico, y a su vez el marco teórico alimenta a lo que es el DAG, y para el análisis estadístico luego dirán, estas variables tenemos que controlarlas, estas otras no. No tienen, a ver, eso no forma parte del curso, pero por ejemplo, si ustedes ajustan un colisionador, esto de aquí, si ustedes ajustan un colisionador, más bien están introduciendo un sesgo. Los colisionadores no se ajustan. ¿Ya? Bueno, entonces, regresemos al confusor. El confusor lo podemos controlar con los criterios de selección, con el pareamiento, que vamos a ver en estudios, casos y controles. Ya les había hablado del sobrepareamiento, que es un tipo de sesgo de selección, y en los estudios experimentales la aleatorización permite justamente el control de potenciales confusores. En el análisis ustedes ya conocen lo que es el ajuste de tasas, ¿no? Si digamos la edad es una variable, justo lo que decía el Argimón, ¿no? Que eventualmente podría ser un confusor, controlo la edad y ya evito ahí el efecto de esta variable. El análisis estratificado, por ejemplo, el análisis de Mantel y Hansel. Esto del análisis estratificado no lo llegaron a ver en bioestadística 1. En varios libros de estadística se describe, pero tiene las limitaciones que ese análisis me permite controlar solamente, a ver, no es que solamente,
se hace entendible con una variable, por la cual hago este análisis estratificado. ¿Podría hacerlo por dos variables? Sí, pero ya se va complicando, porque si hago estratificación por dos variables significa que formo estratos según estas dos variables, ¿no? Positivo para las dos variables, positivo para la primera y negativo para la segunda, negativo para la primera, positivo para la segunda, negativo para las dos, y formo 4 estratos con esas dos variables. Ya no solamente 2 estratos, porque con una variable solamente tengo presente y ausente, 2 estratos. En el escenario más sencillo de variables que sean dicotómicas. Pero imagínense si estamos hablando de 3 variables, 4 variables. Hacer ese análisis estratificado ya es muy difícil. ¿Qué es lo más común hoy en día? ¿Qué es lo más frecuente? Los modelos multivariados. De todos los modelos multivariados, uno es la regresión logística, que es de los más empleados, de los más usados, pero parte desde la regresión lineal múltiple. Desde ahí tenemos modelos multivariados, ¿ok? Pero para efectos o para situaciones en medicina, en epidemiología, usualmente los modelos tipo regresión logística son los más empleados. Entonces, en los DAG, como han ustedes ya mencionado, nos puede, ¿no? Permitir identificar, ¿no? Potenciales confusores, ¿no? De tal manera que al identificar estas variables podemos luego tomar el paso de controlarlas en el análisis, o en el caso del protocolo hasta podría ser algún tipo de criterio de inclusión. Y los tipos de efecto confusor, aquí sí su máxima atención, por favor, ¿ya? Porque acá uno se puede marear. El efecto confusor puede darse porque yo encuentro una relación que en realidad no existe, que eso es todo lo que hemos conversado hasta ahora, ¿no? Yo encuentro una relación que no existe, pero también es un efecto confusor cuando existe una relación y yo concluyo algo distinto sobre esa relación. Básicamente, si la asociación es débil y el efecto confusor dice de que esa asociación es fuerte, estamos ante efecto confusor positivo, porque el efecto confusor lo que hace es sobreestimar el efecto, ¿ya? Un efecto confusor positivo es una asociación que era débil, la hago fuerte. Pero también puede pasar de que yo tengo una asociación que es fuerte y el efecto confusor lo que hace es que la debilita, ¿no? Entonces eso se llama efecto confusor negativo, ¿ya? Algo que era fuerte lo hago débil, negativo. Algo que era débil lo hago fuerte, positivo. Y podría incluso un efecto confusor cambiar el sentido de la relación. Algo que era de riesgo, el efecto confusor hace que yo lo vea como protección. O algo que era protección, el efecto confusor hace que yo lo vea como riesgo. Eso se llama efecto confusor cualitativo. ¿Ok? Esto mismo está en gráfico. Cambia de dirección. Entonces, vean, despierten. Calor, el haber almorzado o no almorzado, en fin, les afecta. Pero es clave para irnos al descanso, ¿ya? Porque efecto confusor ustedes ya han escuchado, ya han sabido. Pero esto del sentido del confusor, esto sí es nuevo. Crudo y ajustado. O sea, ajustado es el real. Crudo es el afectado por la confusión. ¿Está bien? ¿Ya? El ajustado es el real.
porque ya eliminé el efecto de la variable confusora, lo he controlado. Y el crudo es el que yo observo sin darme cuenta, sin percatarme, sin controlar esa variable confusora. Entonces, vean, si en realidad el error relativo es 4 y el crudo me dice que el error relativo es 2, este ejemplo 1, ¿qué tipo de efecto confusor es? ¿Positivo, negativo o cualitativo? Negativo. El verdadero valor es 2 y la relación confundida me da como resultado 4 de error relativo. 2 es lo real y el confusor me hace llevarla a 4. ¿Este confusor qué tipo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Ahora, vean, el riesgo relativo es 0,5, pero el confusor hace que yo piense que ese riesgo relativo es 0,8. De 0,5 me lleva a 0,8. ¿Este efecto confusor qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo, el ejemplo número 3, ¿positivo o negativo? Negativo. Porque una protección que en realidad es fuerte, yo la estoy observando como una protección que es débil. Pues es negativo. No es el valor, es la fuerza, es la intensidad de la asociación. Aquí, lo real es que mi protección es 0,8, 20% menos riesgo. Cuando hago el crudo, el efecto confusor me hace ver que es 0,30, 70% menos riesgo. ¿Qué está haciendo aquí el efecto confusor? Está sobreestimando la protección. Si sobreestima el efecto, es un confusor positivo, negativo o cualitativo. Positivo. ¿Ya? ¿Y este qué tipo de confusor es? Cualitativo. ¿Ya? Por eso le digo que esto sí tienen que con calma luego leerlo, asimilarlo, incorporarlo. Lo del sesgo que sea positivo o negativo el efecto confusor es la intensidad de la relación, no si soy factor de riesgo o si soy protector. Pensando en el positivo y el negativo. Obviamente el cualitativo sí es pasar de un lado a otro, ¿no? El cualitativo es que de riesgo el confusor me hace ver que es protección y viceversa. ¿Ya? Ahorita, ¿alguna pregunta? Ahorita. ¿Tienen plumón? ¿No hay plumón? ¿Nadie tiene un plumón? ¿Pintarán? Porque a veces están ahí de utilería, como las piedras del Chapulín Colorado, que son tecnoporno y no hacen daño. Vean. Ya, el RR, el real, el verdadero, el riesgo relativo verdadero, en la diapositiva, ¿cuál es? ¿El ajustado o el no ajustado? Ajustado. El real es el ajustado. Y vamos a ponerle aquí confundido, o sea, no es una palabra técnica, pero para que la entendamos, ¿no? El riesgo relativo confundido, ¿cuál es? El no ajustado. En español, al no ajustado le llamamos crudo. ¿Ok? Entonces,
Un efecto confusor positivo es que el confundido es más fuerte que el real. ¿Ya? Un efecto confusor positivo es que el confundido es más fuerte que el real. ¿Pero qué significa más fuerte? Que si aquí es 8, aquí será 3, por ejemplo. O si aquí es 0,25, acá es 0,42. Porque en el segundo, vean, el que trae más dificultad para entender es el segundo. ¿Por qué este es más fuerte que 0,42? ¿Por qué 0,25 es más fuerte de 0,42? Porque está más alejado del 1. ¿Se acuerdan cuando conversamos sobre reo relativo y razón de odds? ¿Cuándo es más fuerte la asociación? Cuando me alejo del 1. Y yo puedo alejarme del 1 en dos direcciones: hacia el infinito positivo o hacia el 0. Entonces, ¿cuál de estos dos números se está alejando más del 1? ¿Cuál está más lejos del 1? 0,25. Por eso, el confundido, a ver, este es un beneficio. Este 0,25 es un beneficio leve, moderado o un gran beneficio. 0,25. Pues según el cuadrito que les di en la clase de efecto confuso, que les dije que no les iba a tomar, pero más o menos, ¿dónde creen que va a encajar más un 0,25? ¿En un beneficio leve, un beneficio moderado o un gran beneficio? Gran beneficio. Porque está... Este es ¿dónde está 0,25? más cerca ¿Dónde del está 0,25? 0. 0,25 acá. Más cerca del 0. ¿Dónde está el 0,42? Cerca al 0,42 acá. cerca al 1. ¿Cuál está más lejos del 1? 0,25. O sea, si no les queda claro que 0,25 está más lejos del 1, ya ahí tenemos problemas. Claro, o sea, yo estoy diciendo más lejos del 1, más lejos del 1, y pero si no les queda claro que 0,25 está más lejos del 1 del 0,42, ya, o sea, mi alcance termina ahí, ¿no? Ya, más no puedo. Ya. Le reclaman a su profesor de aritmética de quinto de primaria, ¿no? Ya no puedo. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió? Ahora, o sea, estos dos son un efecto confusor positivo, porque el confusor, la medida confundida, me está sobreestimando el efecto. Este riesgo, que tal vez es moderado, lo está pasando a un gran riesgo. Este beneficio, que es moderado, lo está pasando a un gran beneficio. ¿Ya? Es un efecto confusor positivo, ¿no? Si más bien hace que sea menos intensa la relación, es un efecto confusor negativo. Y si lo cambia de sentido, es cualitativo. ¿Ok? Esto ha sido un poco intenso. Vamos a dejarlo ahí. 3:46, 3:56, continuamos.